Buenas tardes, amigos. ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos una vez más con los webinars acá en RIMAC. Hoy tenemos el agrado de contar con un especialista ginecobstetra que nos va a aclarar un montón de dudas que tenemos ahora en lo que es COVID y embarazo. De hecho, tenemos la suerte de contar con un médico de la Clínica Internacional que nos va a dar primero una exposición sobre el tema y después va a resolver nuestras dudas eh, del tema, ¿no? El doctor Luis Guerras Díaz es ginecólogo obstetra de la Clínica Internacional y esta vez nos va a acompañar para exponer sobre el tema. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está, doctor ¿Qué César? tal? Qué Un gusto. gusto. Eh, Nada, empecemos con la presentación y después pasamos a la ronda de preguntas para poder ir descubriendo más del Perfecto, tema, ¿no? perfecto. Adelante, doctor. Ok, ante todo, muy buenas tardes con todos y les agradezco que estén acá presentes. El tema que se me ha encargado de desarrollar es embarazo y COVID-19, cuáles son los riesgos. Mi nombre, como bien dijo el doctor César Velázquez, soy el doctor Luis Guerra Díaz, médico ginecólogo y coordinador de ginecología y Clínica Internacional CDL. Adelante, por favor. Siguiente. Ok. Lo primero es entender dos términos muy claramente. Una cosa es el agente etiológico, es el agente causante de esta enfermedad, y este agente se llama SARS-CoV-2. ¿No? Y lleva ese nombre porque hubo una epidemia años antes que llevaba el nombre de SARS-CoV-1. Entonces, el agente etiológico, aquel virus que nos está produciendo la enfermedad, es el SARS-CoV-2, y este SARS-CoV-2 es el que produce la enfermedad a la cual conocemos todos como COVID-19. Siguiente. Antes de entrar de llano en la parte ginecológica, quería dar unos pequeños alcances. Y los pequeños alcances son de que ya se ha determinado ciertas personas que son consideradas personas de riesgo por sus patologías o por su estado. Dentro de estas, por ejemplo, están personas con problemas cardiológicos, personas inmunodeprimidas, personas con insuficiencia renal, personas obesas, fumadoras, pacientes con cáncer, y dentro de esas, gestantes. Las gestantes son personas consideradas de hacer riesgo de enfermedad más grave. Esta pandemia, como todos saben, nos ha asolado el mundo entero. Actualmente, hasta el día de hoy en la mañana, hay reportados 113 millones de personas infectadas en el mundo, en el Perú 1.308.000, y de las cuales se han producido un buen número de muertes, lamentablemente. Es sumamente importante, seamos gestantes o no seamos gestantes, y siempre todo el personal de salud que tiene acceso a los medios, propugnamos el uso de la mascarilla, del distanciamiento y el lavado, y recordar que esta mascarilla debe estar bien colocada. Y bien colocada va desde el puente de la nariz hasta la barbilla, cubriendo todo, ¿ya? No dejando espacios libres, no suelta, bien ajustadita que nos cubra la carita. Eh, Empezamos el tema ya específicamente de la parte pregestacional. Por favor, siguiente. Y dentro de la parte pregestacional, estimados, lo que les podría manifestar es que tenemos alternativas para llevar nuestros controles previos a nuestro embarazo. Estas alternativas pueden ser consultas virtuales por medio del internet, por medio de las computadoras, por medio de los celulares. Varios centros de salud a nivel mundial se han instaurado justo para
evitar exposiciones y salidas, y también tenemos la opción de consultas presenciales que en todos los centros de salud se han dispuesto las medidas para evitar el contagio, las medidas correspondientes, ¿no? Entonces, no olvidar que lo ideal es que una mujer en edad fértil y que busca salir gestando, antes de intentarlo, debería de acudir al médico ginecólogo para que éste, en la entrevista, con las preguntas, con los exámenes físicos o de laboratorio, según sea el caso, nos pueda orientar de la mejor manera y no haya ningún tipo de complicaciones o éstas sean reducidas al mínimo en nuestro embarazo tan deseado. Dentro de eso, también es sumamente importante y mantiene lo mismo antes de la epidemia, durante la pandemia y posteriormente, porque esta es una medida universal, que está recomendado la ingesta de ácido fólico, ¿no? Previamente, por lo menos un mes antes de salir gestando, toda mujer debería tomar ácido fólico. Y es más, nos podemos ir mucho más allá. Como uno nunca sabe cuándo va a salir gestando, sobre todo si no usa un método anticonceptivo, debería tomar toda mujer en edad fértil que tenga vida sexual sin método ácido fólico, pues uno nunca sabe cuándo se va a embarazar. ¿Para qué nos sirve? Para prevenir malformaciones. ¿Qué malformaciones? Cerebro y columna. Toda mujer en esta pandemia debe seguir tomando ácido fólico como ha sido una recomendación de hace muchos años. Siguiente, por favor. Los Centros de Prevención de Enfermedades y las sociedades científicas lo que recomiendan es lo siguiente, que nosotros, los médicos, debemos de asesorar a todas las mujeres que deseen un embarazo o que ya estén embarazadas sobre los riesgos potenciales que ellas pueden sufrir en el embarazo, ¿no? Enfatizar sobre todo las medidas para prevenir la infección, que ese es el punto más importante, ¿no? Para no solamente aquella mujer embarazada o que se quiere embarazar, sino también para su familia, porque esto debe ser enfocado de manera global. Siguiente, por favor. Dentro de los exámenes que se pueden, o evaluaciones que se pueden realizar en estas consultas preconcepcionales, tanto por manera virtual como por manera presencial, parte del médico es explicar, como le dije, los riesgos que se pueden asumir, que los vamos a ver en esta exposición, ¿no? Cómo serían los controles, y la paciente misma, con el apoyo y la consejería del médico, evaluará su riesgo-beneficio. Y si, según su riesgo-beneficio, pues ella tomará la decisión de salir gestando o no salirlo. Siguiente. Ok, dentro de las medidas que se han adoptado en las sociedades científicas ginecológicas, parte de ellas vienen involucradas con respecto al control prenatal. El control prenatal tradicional es el que ustedes ven en el triángulo de su pantalla, en la mano izquierda, la que empieza con 16 W y que acaba en un triángulo de base ancha, ¿no? Entonces, ese es el control, digamos, tradicional, ¿no? Que al inicio son controles mensuales. Este es tomado por saca de una revista externa de Inglaterra. Acá probablemente los controles empiecen más tempranamente, pero el mensaje iba de que al inicio los controles eran mensuales y posteriormente, conforme iba avanzando el embarazo, digamos, a partir de la semana 26, 28, se hacían quincenales, y posteriormente, cuando ya estamos a término, o sea, la semana 37 del embarazo, los controles eran semanales. Eso es lo tradicional. Pero el doctor Kypros Nicolaides, que ustedes ven en la foto, el cual ha creado, ha impulsado muchos cambios, tanto en los conceptos como en los estudios e imágenes en la ginecología, propuso desde el 2011 un cambio en este sistema de control prenatal, enfocado básicamente en los riesgos. No todas las pacientes tienen los mismos riesgos y podemos determinar estos riesgos muy tempranamente, como en la semana 12 de embarazo, por eso que pone a su inicio en el otro triángulo en el centro, una base grande donde dice 12, y
en esta semana 12 nosotros podíamos clasificar, ¿no? Si esta pacientes, o si las gestantes, perdón, son pacientes de riesgo o no lo son. Y dependiendo de esto, como la gran mayoría, gracias a Dios, no lo son, pues los controles podrían ser mucho más dispersos y mucho más separados, y pacientes de riesgo obviamente tendrían un control mucho más especial o mucho más detallado. Esto de acá ha sido adoptado de cierta manera por los diversos países en esta pandemia. Entonces, se está tratando de realizar los controles que sean estrictamente necesarios para tratar de evitar la exposición mayor, el salir a la calle, el tomar su micro, el esperar su metro, el tener contacto y en hacer las aglomeraciones. Y por eso es que justamente dentro de las medidas se creó la consulta virtual como una alternativa a los controles presenciales, tratando de disminuir la cantidad de salidas que tendría que tener el centro de salud aquella mujer gestante. Siguiente, por favor. Dentro de los signos de alarma y complicaciones que puede presentar una mujer en esta época de COVID o teniendo COVID, lo que podríamos decir que prácticamente vienen a ser los mismos del embarazo. Es decir, que aquellos pacientes que requieran monitoreo fetal, ¿no? Que son esas correas que ponemos en las barrigas de las mamitas para ver contracciones, para ver latidos, van de manera independiente a la presencia de COVID, son indicadas por ciertas patologías o ciertas anomalías que encuentra el ginecólogo, y estas van a seguir igual, tengan COVID o no tengan COVID. La mayor parte de ecografías, y sobre todo las más especiales, que yo diría que son la ecografía de la semana 12 y la ecografía alrededor de la semana 20, pues tienen que seguir de manera rutinaria, porque estas ecografías son ecografías de predicción y van englobadas justamente mucha parte preventiva de algunas complicaciones del embarazo. Entonces, estas no pueden parar y definitivamente tienen que seguir, ¿no? Los signos de alarma clásicos que normalmente nosotros les indicamos a los pacientes, como disminución de movimientos, como sangrado vaginal, como pérdida de líquido, como fiebre, como en embarazos de pocas semanas o intermedias del tiempo del embarazo, estamos hablando de repente unas 30, 32 semanas, contracciones frecuentes. Los signos de alarma siguen siendo los mismos antes del COVID, durante el COVID, y seguirán siendo los mismos. Eso no ha cambiado, entonces las indicaciones de los exámenes totalmente establecidos, ya sea ecográfico, ya sea de monitoreos, ya sea de repente un test para determinar si voy a hacer diabetes gestacional, porque son pruebas súper establecidas y que nos ayudan, como dije, a prevenir posibles complicaciones o enfermedades que se nos puede presentar durante el embarazo. Eso sigue siendo lo mismo. Siguiente. De manera similar, lo que quiero acotar es que aquellas vitaminas que usualmente nuestras gestantes toman en el embarazo bajo la indicación médica, igualmente no han cambiado, debemos seguir tomando las mismas vitaminas que probablemente las tomamos en el embarazo pasado, o aquella que tenga bien recetarnos nuestro médico. Las vitaminas no cambian durante el COVID, no es necesario suspenderlas y siguen siendo las mismas, y no hay vitaminas adicionales que hay que tomar por estar con COVID o en época de COVID. Las vacunas tradicionales y establecidas en toda mujer gestante, me refiero específicamente a la vacuna de la influenza y me refiero específicamente a la vacuna TDAP, que es tétanos, difteria y pertusis. Esas vacunas siguen siendo las mismas y se siguen colocando en una mujer con COVID o una mujer gestante que no tenga COVID, pero que esté en época de COVID. Siguen siendo las mismas, no ha cambiado la indicación. El porcentaje tradicional del 80, 15, 5 que tanto hemos escuchado se mantiene. Ese porcentaje se mantiene en paciente sea gestante o no sea gestante. El 80% de la población, obviamente en mi tema, me dije el 80% de gestantes, van a cursar asintomáticas, van a cursar sin molestias o molestias muy ínfimas, molestias muy mínimas. El 15% presentará
cuadros de manera moderada, que probablemente pueda manejarse en casa, de repente, obviamente bajo asesoría y cuidado médico, de repente alguna fiebre, y el 5%, gracias a Dios, la minoría de pacientes son cuadros graves que van a tener que ameritar de repente entrar a UCI. Ese porcentaje se sigue manteniendo. Sin embargo, si bien hasta el momento no se ha determinado que el embarazo aumente el riesgo de contraer infección de SARS-CoV-2, que es el virus que dijimos que producía el COVID, sí parece que puede empeorar el cuadro clínico en aquellas pacientes que están englobadas en ese 5% de cuadros graves. Siguiente. Y acá viene esa parte que justamente decía de empeorar el cuadro clínico en esas 5% de pacientes graves. Se ha visto un pequeño pero significativo incremento en los ingresos de gestantes a UCI, en que llegan a ventilación mecánica, o sea, el ventilador, e incluso en la muerte, ¿no? Cuando uno compara gestantes con infección sintomática por COVID en comparación con mujeres que no sintomáticas, pero que no están embarazadas. Por eso es que dijimos que el embarazo puede agravar el cuadro clínico. Este riesgo se ha determinado en qué gestantes con COVID puede ser mayor, en qué gestantes principalmente se produce. Y lo que demuestra la evidencia, según el CDC y según el ACOG, que es la Asociación Americana de Ginecología, básicamente están centradas en obesidad, gestantes obesas y en gestantes diabéticas. Y cuando hablan por el tipo poblacional, raza hispana, que es nuestra raza, y en raza negra. Siguiente, por favor. Estos datos son datos que emiten la Organización Mundial de la Salud. Y la Organización Mundial de la Salud nos indica otros parámetros de pacientes que tienen mayor riesgo de desarrollar el COVID en estadio grave. Y dentro de esos, por ejemplo, nos determina las semanas, más de 28 semanas de embarazo, ¿no? También nos determina la edad, pacientes de 35 años, lo que tradicionalmente nosotros los ginecólogos llamamos gestantes añosas. Nos vuelve a incidir en el peso, en la obesidad, que nos había dicho anteriormente en la lámina anterior del CDC y el Colegio Americano, y dentro de las enfermedades preexistentes aumenta la hipertensión y nos vuelve a reiterar la diabetes. Finalmente, nos cataloga de pacientes gestantes con COVID que pueden desarrollar la infección más grave, aquellas pacientes sedentarias, o sea, que no hacen ejercicio, que no hacen ningún tipo de actividad física. Siguiente, por favor. Okay. Entonces, es importante saber y conocer, ¿no? De que para tratar de evitar o disminuir estos factores de riesgo que les he enumerado, tanto de la Organización Mundial de la Salud y tanto del Colegio Americano, el CDC, y en sí todos los organismos que se han dedicado mundialmente, incluyendo en el Perú, a estudiar aquellos factores que pueden incidir en la mayor complicación, pues tenemos estas medidas que son sumamente fáciles y que toda gestante debería adoptar para disminuir el riesgo de presentar complicaciones graves. Dentro de esas está el ejercicio. El embarazo no significa que deje de hacer tipo de actividad física, que deje de hacer ejercicio, de ninguna manera. Dentro de eso también está la dieta saludable y por eso debemos acudir a nutrición, tener una consulta virtual en nutrición, pero tener bien claro los parámetros que debemos de usar en una comida saludable. Dormir lo necesario, dormir nuestras horas, ¿no? Darnos nuestro tiempo para que nuestro cuerpo se regenere y nuestra inmunidad esté de la mejor manera. Y claro que sí, evitar el tabaco, evitar el alcohol y obviamente evitar las drogas. Siguiente. Con respecto a la parte de la vacunación en gestantes, siguiente, por favor. Este es un tema justamente,
el tema que estamos viendo en el momento actual, pues podemos indicar que el doctor Anthony Fauci, que es, digamos, una de las mayores científicos encargados de evaluar la parte de la infección por SARS-CoV-2, de esta epidemia de coronavirus en Estados Unidos, un científico súper reconocido y que logró muchos méritos y lauros, incluso en el manejo del VIH, yo diría uno de los mayores conocedores de este tema, nos informa que al momento ya tenemos 20.000 gestantes que han sido vacunadas, estoy hablando de población norteamericana, y que las entidades correspondientes, como el CDC o el FDA, que son entidades norteamericanas, están monitorizando en estas pacientes que ya fueron vacunadas allá para ver si existe algún tipo de problema, algún tipo de complicación, tanto para ellas como tanto para su producto. Y que gracias a Dios hasta el momento no ha habido. Siguiente. Este es parte de un boletín que publicó la OMS, o sea, la Organización Mundial de la Salud, y que la parte más resaltante es que dice que las mujeres embarazadas pueden vacunarse si los beneficios superan los posibles riesgos de la vacuna, y que debería haber una conversación entre el médico y aquella mujer gestante para aclarar y poder resolver todas sus dudas. Ponen claro que al momento no hay estudios acabados que nos brinden información, digamos, clara y precisa, si ponen daño, pero debido a los riesgos en una gestante que dijimos que es considerada una gestante de alto riesgo, pues sugiere la vacunación. Esta conducta cambió, ya que no fue la conducta inicial de la Organización Mundial de la Salud. Siguiente. Y en esta parte, digamos, lo más resaltante que quería decir, que con respecto a lactancia, todas las instituciones relacionadas a la salud mundial, incluyendo la peruana, coinciden que no ven mayor riesgo en mujer lactante que quiera vacunarse, y el hecho de ser vacunada no impediría y no sería una causa de poder suspender la lactancia. Debe de continuar a seguir lactando. Siguiente, por favor. En consecuencia, la Asociación Americana, el Colegio Americano de Ginecología y la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología han emitido un boletín, ¿no? En el cual mantienen su posición. Y su posición básicamente se centra en estos 4 puntos que ustedes pueden revisar en la diapositiva. Y en estos puntos lo que nos dicen es, número 1, se recomienda que la población obstétrica, o sea, gestantes, tengan acceso a la vacuna. Punto número 2, las personas gestantes, embarazadas, deben ser libres de tomar sus propias decisiones, aquella que quiera o aquella que no lo desee, con respecto a la vacuna. La tercera posición es que se alienta a las personas gestantes, a las embarazadas, a discutir, ¿no?, los puntos, los pros, los contras, los riesgos, la evidencia, con sus médicos antes de poder decidir la conducta que ellos crean la más apropiada. Y finalmente, que las personas embarazadas no se les debe negar la vacuna solamente por estar embarazadas, incluso en la Asociación Americana van un poco más allá, incluso si no tienen un papel, ¿no?, o un documento que certifiquen si conversaron con su médico los pros y los contras con respecto a la vacunación. Siguiente, por favor. Otra parte importante, antes de pasar este tema con respecto a la vacunación, sería el tiempo entre una vacuna u otra. Y esto me refiero a que cuando dijimos de las complicaciones o los signos de alarma y los controles, toqué 2 vacunas, independientemente del COVID.
la vacuna de la influenza y la vacuna del tétano, difteria y pertussis. Entonces, si aquella paciente recibió, por ejemplo, la vacuna triple, el tétano, difteria y pertussis, y viene la fecha de vacunación, lo ideal, lo que las sociedades internacionales hasta la fecha indican o sugieren, es que debe pasar por lo menos 2 semanas, o sea, 14 días, entre la aplicación de la vacuna. Otro punto importante es que la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología ha emitido su punto de vista en el cual insta al Ministerio de Salud, ¿no?, a borrar al embarazo y la lactancia como contraindicación para la vacunación, que es lo que actualmente todavía persiste. Como precauciones disponibles para evitar la exposición al COVID-19 y optimizar la salud, pues las que vemos. 1, mantener el control prenatal según lo que nos indique el médico. 2, usar nuestra mascarilla o el EPP que sea recomendado, ya sea en el centro de trabajo o ya sea en el Instituto de Salud. Lavarse las manos con frecuencia, ¿no? Agua y jabón por lo menos 20 segundos, ¿no? O puede ser también alcohol por lo menos de 60%, mantener el distanciamiento social, el distanciamiento físico, sugerencia de 2 metros, limitar el contacto tanto como sea posible, no irnos a ver con los amigos, no ir a los clubes, evitar en la medida de lo posible. Mientras más contacto tengamos, más riesgo nos exponemos. Mientras más cerrado sea el lugar, más riesgo nos exponemos. Mientras más tiempo tengamos con alguna otra persona, más riesgo nos exponemos, ¿no? Y finalmente, para los centros o los lugares de trabajo, a mantener pues el suministro adecuado, los medicamentos y accesos a medidas preventivas. Siguiente. Evitar estar tocándonos la cara, los ojos, la boca, tener en cuenta lo que les había dicho anteriormente, la mascarilla bien colocada, desde la punta de la nariz, desde el puente de la nariz, no la punta, desde el puente de la nariz hasta el mentón, cubriéndonos todo, apretado, no holgado, no solamente tapando la boca, no solamente tapando la nariz, no como vincha, no que me la bajo el cuello porque estoy corriendo, eso no sirve de nada, ¿no? Si en todo caso voy a estornudar, ¿no? Cubrirme, taparme, y si tengo algún síntoma, sobre todo respiratorio, acudir rápidamente al centro de salud o ponerse en contacto rápidamente con algún medio de los centros que nos está brindando nuestras instituciones, ya sean las privadas, ya sea el Ministerio de Salud o ya sea de Salud. Siguiente, por favor. Con respecto, antes de pasar al parto y en la parte de vacunación, les había dicho de que Anthony Fauci, el investigador de Estados Unidos, nos está informando que había un buen número de gestantes y que estaban atentos todos los organismos investigando si había complicaciones. Pero es gente que ya se vacunó allá, ¿no? Sin embargo, la empresa Pfizer, que es un laboratorio de los cuales ha desarrollado vacuna, que se ha expandido en Estados Unidos y en otros países de Europa, ellos ya han empezado hace una semana un estudio prospectivo, o sea, para futuro, ¿no? Programado, de los mejor calidad científica, que está abarcando 4.000 mujeres gestantes mayores de 18 años, enmarcadas entre la semana 24 hasta la semana 34. Entonces, este estudio, cuando brinde sus resultados, probablemente nuestra consejería va a ser, bueno, probablemente no, definitivamente nuestra consejería que le vamos a brindar a nuestras mujeres gestantes va a ser ya basada en una evidencia bastante sólida. Y en los próximos meses ya anunciaron de que va a comenzar el estudio también en los niños de 5 a 11 años y ya tienen un estudio que está en fase 3, digamos, prácticamente la fase final, en niños de 12 a 15 años y cuyos resultados, niños ya básicamente adolescentes, diría yo, corrigiéndome, de 12 a 15 años, y cuyos resultados van a ser publicados en el segundo trimestre del presente año. Siguiente, por favor.
Con respecto al parto siguiente y la lactancia, la vía de parto no, en principio, no depende de que una paciente presente o no presente COVID. La vía del parto, en general, en líneas generales, es independiente de esto y, como siempre, se propugna, obviamente dado el caso, que la mejor vía es la vía vaginal, ¿no? Eso, al igual que las vacunas, al igual que la dieta saludable, al igual que los ejercicios, al igual que las vitaminas, no ha cambiado y se mantiene igual en gestantes con COVID o en gestantes sin COVID, ¿no? Con respecto a la lactancia, todavía se desconoce si la respuesta inmune de una mamá que tuvo COVID le pasa a través de la leche al hijo. La verdad todavía no se sabe a ciencia cierta, sigue siendo un factor desconocido. Han habido algunos estudios que han visto algún tipo de inmunoglobulinas, pero todavía no se sabe si estas son de la calidad y cantidad suficiente para transferir inmunidad a los bebés. Y la transmisión a través de la leche, a través de la lactancia, parece improbable y por eso es que no hay ni una sociedad que lo dude y todo el mundo afirma que aquella mamita con COVID tiene que seguir dando de lactar. No hay ningún problema con la lactancia porque no se transmite a nivel de la leche. Siguiente. Igualmente, este es un boletín publicado por la Organización Mundial de la Salud. Este es el primero, porque antes apareció el segundo. Acá es justamente cuando le dije que al inicio dijo que no, porque después ya cambió su indicación, previa consejería, pero básicamente estaba subrayado el segundo punto. Y el segundo punto, como les digo, la Organización Mundial de la Salud también nos indica de que no debe interrumpirse la lactancia aquella mujer gestante que ha dado a luz y que presentaba COVID. La lactancia no se interrumpe, es un beneficio supremo tanto para la madre como para el producto, un factor protector, un factor de amor, ¿no? Y eso no se debe interrumpir. Siguiente. Esta lámina es con respecto a la fertilidad. Se había estado hablando mucho en la población en general que la vacuna podía volver infértil, entonces ya ha habido reuniones de consenso, ya se ha evaluado y el comunicado que emiten las sociedades relacionadas a este tema es que no hay ninguna prueba de que las vacunas afecten la fertilidad. Siguiente. Ok, y la otra cosa importante es, en el transcurso de esta pandemia, obviamente una infección viral nueva, una infección viral que no conocíamos, y que en el transcurso del tiempo, en el transcurso de los meses, a nivel mundial, hemos ido conociendo, ¿no? ¿Qué es lo que finalmente aprendimos? ¿Qué es lo que al momento sabemos? Siguiente, por favor. Y lo que definitivamente quedó súper claro y aprendimos es que las altas y bajas temperaturas, no que estoy en la zona del norte, que el calor es bárbaro, no que yo estoy acá al pie del nevado, que me tiro una ducha caliente, eso no tiene nada que ver con que uno se infecte o no se infecte del coronavirus. Las cargas de sal, el comer ajo, las vitaminas, vitamina C y zinc, no tienen absolutamente nada que ver con esto. Dióxido de cloro, que si tomas citromicina no me va a dar la infección con coronavirus, falso. La hidroxicloroquina y, ojo, ivermectina, que se publicita tanto en los medios, hablando de la manera científica, no hay ninguna demostración científica que la ivermectina prevenga la infección por coronavirus o cambie el cuadro clínico. Hasta el momento, ninguna institución científica seria lo aprueba. Siguiente. Y cosas sencillas que nosotros hemos podido aprender es uno, cómo diagnosticar, y el diagnóstico a nivel mundial establecido es con las pruebas moleculares, que sea el hisopado de la nariz, el hisopado del fondo de la faringe, los hisopados, las pruebas moleculares son las pruebas diagnósticas, ¿no? Porque nosotros tenemos diversos tipos de pruebas, como las pruebas de anticuerpos, como las pruebas de antígenos y como las pruebas moleculares.
¿no? Las pruebas de anticuerpos, aquella que te pinchaban el dedo, aquella que te sacaban sangre. La verdad, muy poco sensible, más que todo son para estudios epidemiológicos y no es para diagnosticar a una paciente. No se considera una prueba diagnóstica para nada. Después la prueba de antígenos sí es también un hisopado, también es un hisopado, pero tiene menor sensibilidad y por eso la prueba de antígenos está orientada a pacientes con síntomas. Y la prueba molecular, digamos que es el gold estándar, es la mejor prueba para poder diagnosticar. Eso lo hemos aprendido. El paracetamol para manejar nuestro malestar general, para manejar nuestra fiebre, para manejar el dolor de cabeza, síntomas bastante comunes en aquellas pacientes que desarrollan algún tipo de colitis. También hemos aprendido que todos deberíamos de tener, sobre todo pacientes infectados y como medida de prevención, nuestra oximetría de pulso, ¿no? Y muy fácilmente colocamos en el dedito y nos fijamos en el valor que marca. En el caso de la gestante en particular, para no afectar al producto, se tiene como objetivo que siempre esté más de 95 la saturación, ¿no? De esa manera nosotros nos quedamos tranquilos que no afecte nuestro producto. Y dentro de esos también tenemos algunos medicamentos que hemos aprendido, pero los medicamentos básicamente, al menos los que están, tenemos acá en el país, están orientados a pacientes mucho más graves y no son medicamentos que nosotros debemos estar tomando en casa para prevenir y más bien disminuir el poder adquisitivo cuando una paciente verdaderamente los amerite. En el caso de ahí estamos viendo una heparina de bajo peso molecular, pero esto está solo bajo indicación médica. Siguiente. También aprendimos, por ejemplo, en el transcurso de esta pandemia, a qué pacientes se pueden pronar. O sea, estoy hablando de pacientes graves, pacientes que están en la UCI, ¿no? Pacientes que de repente están intubados. Entonces, la posición de pronar es boca abajo, ¿no? Y incluso en gestantes, estas medidas, cuando el médico de UCI y el médico ginecólogo de la mano, o medicina fetal, lo creen convenientes, son cosas que se pueden hacer y que se aprendieron en el camino. Igualmente, otros medicamentos, el remdesivir, la dexametasona en cuadros graves, repito, no para prevenir, no para tomar en casa, no porque me dio coronavirus y una fiebrecita, estamos hablando en casos graves. Y a nivel de Estados Unidos o países europeos sí han salido algún tipo de medicamentos para cuadros un poco más leves, pero son medicamentos que todavía no hay acá en el país. Incluso hace un par de meses, o 3 meses para ser exacto, salió una prueba molecular casera a nivel de países nórdicos, ¿no? Pero para nosotros, fuera de lo que presenté en el primero, que son indicaciones médicas, lo otro son cosas muy sencillas que todos, seamos gestantes, seamos mujeres en edad fértil o público en general, deberíamos de seguir para poder evitar que esta pandemia nos siga cobrando víctimas y sigamos siendo el país latinoamericano con mayores pacientes gestantes infectadas. ¿Y cuáles son esas? Pues los que ven en la figura, las mascarillas, los protectores, incluso ahora se propugna para público en general el uso de doble mascarilla, ¿no? Tu mascarilla quirúrgica y encima tu mascarilla de tela, lavado de manos que antes nos habíamos referido, el distanciamiento social, como ven en la foto, si tengo que hacer una cola en un supermercado, pues mantener la distancia de los 2 metros, e incluso medidas que se toman en algunos centros como el control de la temperatura. Esto es lo que nosotros debemos de hacer para nosotros mismos participar, muy aparte de la vacuna, en evitar que esta pandemia siga creciendo y siga cobrando mayores víctimas. Siguiente. Y con respecto a los centros de salud, ¿no? A los hospitales o a las clínicas, en mi caso en particular, Clínica Internacional, han cambiado una serie de conductas justamente para brindarles seguridad a todos los pacientes y más aún a las mamitas gestantes. Dentro de eso están, por ejemplo, las atenciones ahora se están dando con cita previa. Ya no es que voy a último minuto porque pasaba por aquí, aprovecho la cita, no, ahora todo es con cita previa porque son horarios establecidos para evitar justo el aforo, que no haya mucha gente en la sala de espera y a mayor gente, mayor posibilidad de infección.
la toma de la temperatura, la toma del pulsoxímetro, la oximetría de pulso, al ingreso de los centros de salud, entrega de mascarillas, ¿no? Si tenga o no tenga, o de repente incluso para llevarme a una casa, te entregan una mascarilla al ingresar. Solo ingresan las pacientes, salvo casos muy excepcionales. En el caso de las gestantes, probablemente una mujer con un embarazo muy avanzado, ya estando a unas semanas de dar a luz, obviamente el centro de equilibrio se altera, si es que hay que subir escaleras o hay un ascensor, todos van a permitir que pase algún acompañante. Pero si es una mujer que está yendo a una consulta preconcepcional, antes de salir gestando, o tiene muy pocas semanas de embarazo, debemos de pensar en el bienestar de todos. Y mientras menos gente haya, es más seguro para todos, ¿no? El tamizaje que se hace al mismo personal de salud, se les toma pruebas de manera periódica para detectar también casos asintomáticos que puede haber también en nosotros. El distanciamiento social en los asientos básicamente están marcados, las separaciones para cada uno pueda saber como paciente en qué lugar puede sentarse y mantener la distancia adecuada. El lavado de manos en muchos centros, incluso hasta en centros comerciales, o restaurantes, se ha establecido un jaboncito, una agüita o un alcohol en gel para estar bien lavados, nuestros equipos de protección, nuestras viseras para nuestros buses, nuestras viseras para nuestros metros, ambientes diferenciados en lugares donde se ve COVID, hay zonas que son exclusivas para COVID y hay zonas que son para pacientes generales, ¿no? En el caso de las gestantes se ha establecido también alojamientos conjuntos, las mamitas que dan a luz, y dijimos que no se para la lactancia, independientemente de la vacuna, no se para la lactancia en una mujer con COVID, entonces esta mamita tiene que estar con su bebito. Eso se llama alojamiento conjunto, que aquella mujer que ha dado a luz está conjuntamente con su bebé, obviamente se le dan todas las recomendaciones para prevenir infecciones. Guías de práctica clínica, todos los centros hemos desarrollado para estar todos de manera ordenada y todos hablar el mismo idioma, las mejores conductas a seguir, los parámetros, cómo actuar frente a una mujer en casos moderados, en casos severos, y eso se llama guías de práctica clínica. Todo ya se ha establecido, todo está normatizado, y todo el personal que labora en un centro de salud conoce su guía de práctica clínica. Nosotros siempre propugnamos la lactancia por los beneficios antes esbozados. Se abrió la consulta virtual, ¿no? Y yo creo que en todos los centros de salud y es una opción el poder manejarla, y incluso se hace delivery de medicamentos, te los llevan a casa, en otros hay centros incluso que hacen pruebas de laboratorio en casa, ¿no? Para justamente evitar que la mujer se esté desplazando y tenga contacto con otras personas. Siguiente, por favor. Bueno, eso era todo y más bien dejo abierta a cualquier inquietud o cualquier pregunta que tengan ustedes. De mi parte, quedo muy agradecido por su atención y atento a sus preguntas. Doctor Luis, muchas gracias por la presentación. Interesante la forma de poder ver no solamente la parte de gestación en sí, ¿no? Cuando uno piensa en gestantes, piensa en está embarazada y el parto, pero es importante también esta etapa de pregestación, ¿no? En su exposición quedó claro qué es lo que debemos hacer en esa etapa, pero ¿qué recomendaciones daría específicas para esa etapa a una mujer que quiere salir embarazada actualmente en este contexto? Bueno, lo que le diríamos a cualquier mujer que quiera salir gestante es, en primer lugar, consumir ácido fólico, ¿no? Es lo primero. Incluso, como dije, aún no lo planifique, pero si tiene vida sexual activa y no usa un método, y aún lo use, porque no los métodos son 100% seguros, tomar ácido fólico. Que la vitamina es el único medicamento que toda mujer que tiene sexo debería tomar para prevenir malformaciones fetales. Eso es lo número uno. Número dos, que sea consciente. Si bien el porcentaje de riesgo de desarrollar una enfermedad se mantiene en el número, pero si la llega a desarrollar la enfermedad, probablemente pudiese tener en ese 5% cuadros un poco más severos, pero que tenga la seguridad y la tranquilidad que los médicos y los centros de salud estamos totalmente capacitados para brindarle las mejores de las atenciones. Que planifiquen su embarazo. Si creen que están en el momento indicado
tanto social, económico y coyuntivo, y están en el mejor momento, pues enhorabuena. Pero si creen que así no es, que usen algún método anticonceptivo hasta que se brinden las mejores disposiciones del caso. Y finalmente, recordar, aún no quieran gestar, mantener todas esas medidas preventivas que continuamente, y gracias a Dios, en todos los medios nos paran informando. Sí, definitivamente las medidas son tanto para embarazadas como para no Correcto. embarazadas. Y eso es lo que tenemos que ir difundiendo. Doctor, eh, ¿qué diferencia hay entre una consulta virtual y una presencial? La diferencia en sí básicamente está en la parte del examen físico, ¿no? El doctor en el medio de la consulta va a poder, presencial en un inicio, va a poder determinar si la mujer es una gestante de bajo riesgo o la mujer es una gestante de alto riesgo. Entonces, si una mujer, tenemos una mujer gestante de bajo riesgo, probablemente le pueda sugerir, ¿no? Llevar algunas consultas en específico, determinadas ciertas semanas, de manera virtual y perfectamente poder controlar cómo va su evolución. Sería ideal que esta mujer pueda presentar su peso, de repente hasta su temperatura y todos los síntomas que le va a comentar al médico y que el médico le va a preguntar para que ella le pueda adoptar. De otra manera también, si por ahí me tomé alguna ecografía o algún examen auxiliar y solamente veré el resultado, podemos aprovechar la consulta virtual para poder informar a nuestras pacientes o que ellas tomen conocimiento qué salió de resultado de su ecografía o qué salió de resultado de su examen de sangre y no necesariamente volver a exponerse a salir a la calle, a tomar su micro, a ingresar a un centro de salud. Esa es la alternativa que tomó la consulta virtual, cosa que ya se está desarrollando y pensando a nivel de los establecimientos de salud, pero que esta pandemia de COVID hizo que se adelante. Sí, nos hemos adecuado ya a las consultas Correcto. virtuales, ¿no? Y es de día a día. Correcto. Doctor, tenemos algunas preguntas del público y que me gustaría compartir con usted, ¿no? Por ejemplo, José Luis nos pregunta, ¿a partir de qué semana se recomienda la vacunación en el embarazo? Aquí Ok, creo que hay un es, detalle, disculpe, doctor, está hablando de la de COVID, ¿no? ok, ok. Sí, como dije, las sociedades internacionales básicamente dicen que debería de vacunarse a las personas en primer lugar que están en primera línea. Y si dentro de estas personas que están en primera línea hay personas con riesgo, pues con más razón. Y como hablamos, la gestación se considera un factor de riesgo a desarrollar complicaciones. Entonces, en estas primeras etapas a nivel mundial, aquellas gestantes que se están vacunando son gestantes relacionadas a que si se encuentran en la primera línea. A nivel nacional, la Sociedad Peruana de Ginecología y Obstetricia ha emitido un comunicado en el cual propugna que la mujer gestante debería de tener el derecho y la oportunidad de ser vacunada previa información con su médico sobre los riesgos y los beneficios y la data que se tiene hasta el momento y de manera voluntaria si ella quiere poder optar. Pero también sugiere que se debe de respetar, ¿no?, el establecimiento que se ha hecho conforme al esquema de vacunación de las líneas. Pero hasta el alcance que tengo yo dentro de los requerimientos del MINSAT aún continúa y justo por ese pronunciamiento el hecho de considerarlo como una contraindicación. Muy bien, doctor. Y hablando un poco de vacunas, tengo una pregunta de Eli Soria que me señala, ¿se puede vacunar influencia y DPT y COVID durante el embarazo? ¿Hay necesidad de tener un espacio entre vacuna y vacuna? ¿Cuál sería su recomendación? Perfecto.
Excelente. Sí, no, la vacunación, el embarazo, en líneas generales, salvo casos muy particulares, básicamente está basada en dos vacunas. La vacuna de la influenza, que es una vacuna estacional, o sea, según la estación del año, en las épocas de invierno, en las épocas de otoño, es una vacuna que todas las mujeres gestantes y en sí todas las personas deberíamos de recibir anualmente. Y la otra vacuna, que es la del tétanos, difteria y pertussis, es una vacuna que normalmente la colocamos en la mujer gestante a partir de la semana 27 a la semana 36, y estas dos vacunas, que son las vacunas normales de cualquier gestación, deberían seguir manteniéndose en esta época de pandemia de COVID y deberían seguir manteniéndose en una mujer gestante que tenga COVID. Y si aparte se abre la opción para poder vacunar a esta gestante de la vacuna del COVID, el tiempo que se sugiere son de 2 semanas. Perfecto. Doctor, después tenemos este escenario donde las pacientes gestantes pueden tener COVID. ¿Estos pacientes pueden recibir tratamiento regular? Por ejemplo, nos preguntan si las pacientes gestantes pueden recibir el tratamiento que usualmente se utiliza en COVID. Ya. La respuesta en primer lugar sería no a la automedicación. Eso es lo más importante. Creo que empecemos por esa parte, enseñémosle a las pacientes, enseñémosle a las personas que no se deben de automedicar, que no deben seguir lo que leen en el Facebook o lo que leen en los WhatsApp masivos, ¿ya? Muchas veces nos desinforman, nos desorientan, e incluso, Linda, con otros requerimientos que no viene al caso conversarlo, que ellas deben de seguir las indicaciones que les da sus médicos. Y el médico definitivamente va a recetar a aquella persona que verdaderamente requiera un medicamento, y gracias a Dios, los medicamentos que se usan normalmente en el COVID, y hablamos normalmente de casos moderados a graves, sobre todo los graves, no afectan a los productos. Muy bien, doctor. Y otra pregunta más. Paula nos pregunta, por ejemplo, si una paciente ha estado con COVID, ¿cuánto tiempo más o menos debería transcurrir para que ella pueda salir embarazada? Ok. En sí, en cuadros leves a moderados, lo que se sugiere normalmente, y sobre todo acá en el Perú, son 14 días. Después de 14 días, una persona se considera que ya no es contagiante. En literatura extranjera, estos 14 días incluso han bajado ya a 10 días, ¿no? Pero teóricamente, quedémonos, creo, con la idea de nosotros de los 14 días como sugerencia, aparte que estamos en el Perú, pero estoy hablando de casos leves, estoy hablando de casos moderados. Si estamos hablando de pacientes que estuvieron en UCI, eso ya es un cuadro totalmente distinto, y yo creo que es cuando tengan su alta médica, porque estos pacientes muchas veces presentan complicaciones posteriores y tienen que hacer, aparte de visitas frecuentes a neumólogos o internistas, terapias de rehabilitación, ¿no? Entonces, acordémonos que en el embarazo nuestra barriguita, nuestras mujeres va a crecer, y la expansión pulmonar normalmente por el tamaño de la barriguita no va a ser la misma y va a requerir mayor esfuerzo. En consecuencia, si estamos hablando de un cuadro severo, una mujer que estuvo en la UCI, intubada, en ventilador mecánico, mi respuesta sería cuando sus médicos que la están controlando y haciendo la rehabilitación le digan, ok señora, usted está de alta. En ese momento sería el momento de... Definitivamente hay que evaluar caso a caso, ¿no? Y cómo va respondiendo precisamente a la enfermedad, ¿no? Correcto. Doctor, y una de las preguntas que me hace Carlos Seminario es, ¿el padre puede acompañar actualmente a su pareja en el momento del parto? Ok. La respuesta sería depende de los centros. De verdad, cada centro ha establecido sus políticas y los cuidados que ellos creen mejor
para evitar el contagio o la exposición innecesaria, tanto para el público y tanto para sus miembros. Entonces, cada centro ha establecido su política y por eso es muy importante incluso la consejería preconcepcional o la primera consulta, para que uno elija el centro en el cual crea que va a tener las mejores facilidades o va a entender las razones por las cuales sí se permite o no se permite el ingreso a los padres y no al final, justo cuando ya va a dar a luz, uy, sorpresa, en este centro no dejaban entrar, yo recién me entero. Entonces, esa es parte de las preguntas que uno debe adoptar en las primeras consultas o en las preconcepcionales. Es decir, desde la primera consulta podríamos Sí, saber si es que va a entrar o no va a entrar al claro que parto, sí, ¿no? están en su Inclusive, total derecho de preguntar, claro que otro sí. de los temas que quedan un poco en el aire es saber si se sigue con este contacto piel a piel entre niño y bebé, ¿no? ¿Es igual en Sí, este caso? sí, se sigue con el contacto piel a piel, se sigue con el clampeo del cordón, o sea, el cortar el cordón y tardío para llegar a mayor sangrecita al bebito. Gracias a Dios, eso no se ha demostrado de que aumente el riesgo de complicaciones o infecciones. Las infecciones al bebé son cuadros sumamente raros. Ese es algo que debemos de llevarnos y usualmente cuando las poquísimas veces que se han presentado en el mundo se dan en cuadros que las mamitas están seriamente comprometidas. Entonces, el contacto precoz, la lactancia materna, el clampeo tardío, estas no han cambiado, siguen siendo las mismas. Perfecto. Doctor, y una pregunta más en relación a esta etapa del parto, ¿no? ¿Hay algún cambio drástico entre cómo era pre-COVID ahora que es COVID? Eh, a ver, yo creo que lo podríamos enfocar en dos puntos de vista. El primer punto de vista era que probablemente antes, en el momento del COVID, no veníamos el personal de salud con toda la EPP correspondiente o necesaria que ahora se ha adoptado. Y dije, no veníamos porque deberíamos de venir siempre independientemente del COVID. Pero obviamente con COVID esta medida se ha reforzado y me parece súper buena, tanto para la paciente gestante y tanto para el profesional de la salud. Igualmente la mamita, si estamos hablando de sala de partos, la mamá está con su mascarilla. Y eso no se veía antes. Entonces, resumiría primera parte en los equipos de protección personal, tanto para la paciente y tanto para el personal de salud. Definitivamente eso ha cambiado. Y la segunda parte sería si es que estamos hablando de algo planificado. Si en los casos en los cuales, para ser más exacto, por ejemplo, una cesárea planificada porque es un bebito que se encuentra en posición transversa y con una placenta previa. O sea, definitivamente ese caso va a ser cesárea en cualquier parte del mundo y nadie lo va a discutir. Entonces, como es una cesárea planificada, nosotros ya sabemos qué fecha se va a producir. Entonces, como sabemos qué fecha se va a producir, queremos saber dónde vamos a elegir a nuestra mamá, porque no sabemos si nuestra mamá está con COVID, no está con COVID, y no queremos exponer a otras pacientes. Entonces, les tomamos pruebas moleculares para poder diagnosticar y saber si a nuestra mamá la vamos a llevar a un centro COVID o a nuestra mamá la vamos a dar a un centro no COVID. Esas son cosas que antes, no, por ejemplo, no las veíamos, ¿no? Por darle dos ejemplos claros. ¿Y la paciente con COVID definitivamente tiene que ser cesárea o hay otra No, alternativa? la conducta de la vía del parto no ha cambiado. Es otra de las cosas que no ha cambiado. Sigue siendo la misma. La indicación de la vía del parto no es COVID. La indicación de la vía del parto sigue siendo una indicación obstétrica, ¿no? O es una pelvis estrecha, con COVID o sin COVID, igualito va a ser cesárea, porque es pelvis estrecha, no va a poder salir el bebito. Es un sufrimiento fetal, pues, y no hay una dilatación avanzada, pues no voy a poder esperar hasta que la mamá dilate porque ese bebito se me va a morir. Entonces tiene que ser cesárea, ¿no? Entonces la indicación de la vía de parto sigue siendo la misma, tenga mamá COVID o no tenga mamá COVID. Es independientemente de eso. Probablemente, para ser sincero, al inicio
como digo, hemos aprendido, lo puse, tanto para las Sí, pacientes como para los totalmente. médicos. Al inicio sabía muchas cosas desconocidas, no sabíamos, y sí puede ser cierto que a nivel mundial, diría yo, comenzó a aumentar un poco la tasa de cesáreas porque no se sabía, pero conforme se va investigando, conforme van llegando los casos, en ninguna parte del mundo, creo que está súper consensuado, la mejor vía de parto para cualquier mujer que cumple las condiciones y que las condiciones las va a dar obviamente su médico, sigue siendo la vía vaginal. Muy bien, doctor. Ya como preguntas finales, Carolina me pregunta, por ejemplo, si es normal hacer ejercicio durante el embarazo. ¿Qué ejercicio recomienda ahora en este nuevo contexto, ¿no? Donde uno de repente no puede salir mucho? ¿Qué tipo de ejercicio recomendaría? Qué buena pregunta porque se me había pasado en la exposición. Sobre todo qué tipo o de qué forma. Sí, definitivamente que sí. El embarazo no es un momento para, digamos, parar la actividad física, para hacer reposo en cama. La verdad, salvo casos muy contados, sumamente contados de patologías sumamente contadas y que el médico les va a decir a la paciente, pero el embarazo no es el momento para reposar. Se debe hacer ejercicios. Y una de las principales indicaciones, para ser más claro y preciso, es que la sangre fluye por los vasos sanguíneos, pero en el embarazo esta sangre tiende más a coagularse. Y si se coagula más, pues puede ese coágulo obstruir y producir problemas muy serios. Y si este coágulo viaja por el cuerpo, pues van a ser aún más serios y van a afectar la salud de la mamá y la salud de la bebé. Por eso es que actualmente, y hace muchos años, todos los que practicamos la ginecobstetricia indicamos que se debe de hacer actividad física, que se debe hacer ejercicios, y parte de eso es la psicoprofilaxis. Dentro de todo lo que engloba la psicoprofilaxis, hay una parte que se dedica a qué ejercicios puede desarrollar la gestante. Hay instituciones que brindan, por ejemplo, por decirle, yoga para embarazadas, piscina para embarazadas, aeróbico para embarazadas. Hay muchos casos reportados, ya no como anécdotas, deportistas, digamos, francos y dedicados a estos, y que se practique el deporte. O sea, el hacer un deporte no causa ningún mal, al revés, causa mucho bien y mucha prevención, esté gestando o no esté gestando. Obviamente, repito, previa consejería de su médico, porque si estamos, por ejemplo, con una placenta previa, ¿no? Probablemente la indicación varíe, pero estamos hablando de casos particulares. Entonces, en líneas generales, sí debe hacer ejercicio. ¿Quién es el que lo va a indicar? La conversación que tengan con su médico. Y en esta pandemia, por eso dije, enhorabuena que me han hecho recordar, no solamente ha empezado la consulta virtual, sino que también ha empezado la asesoría de la gestante y ha empezado los ejercicios y todo lo que se brinda en psicoprofilaxis de manera virtual. Entonces uno está en su casa y comienza a practicar los ejercicios que le va guiando el profesional de la salud que les está brindando. Entonces, no se ha perdido el hacer actividad física, deporte y psicoprofilaxis durante la gestación de ninguna manera. Gracias, doctor. Y una última pregunta. Bueno, Priscila me hace la pregunta, ¿a qué edad gestacional se empiezan a sentir los latidos del niño, ¿no? Ya, bueno, ahí lo podríamos enfocar de muchas formas, pero básicamente la voy a resumir en dos. Los bebitos les late el corazón muy tempranamente. Son detectados por ecografía normalmente en la semana 6. En la semana 6 del embarazo, con una ecografía fácilmente se ven los latidos del bebé. Y como línea global, al menos con un estetoscopio o al menos con un detector de latidos Doppler, que llamamos, que es como un lapicerito que se pone en la barriga y escucha latidos, pues digamos que en la semana 18 o semana 20 fácilmente también son detectados los latidos. Perfecto. Doctor, nos han quedado en cartera un montón de preguntas. Creo que este tema tiene para hablar 3 o 4 horas. Sí, fácil. Lamentablemente somos presas del tiempo.
Y bueno, agradecerle, definitivamente ha sido una exposición muy buena, ha sido bastante clara toda la información que nos ha dado y nos queda eh, como principal aprendizaje que es un tema que debemos prevenir tanto en mujeres embarazadas como no embarazadas para poder evitar justamente el contagio del COVID, ¿no? Eh, Muchas gracias por su presentación. Será hasta una nueva oportunidad. Y lo que quería comentar en general era que los esperamos, como esperamos que este webinar haya sido de su agrado. Les agradecemos la oportunidad que nos da para llegar a todos ustedes y también comentarles que tenemos una encuesta que hemos dejado en la parte de comentarios y que nos gustaría que puedan también llenarla para poder tener la información adecuada. Estos webinars los vamos a empezar a hacer, como les decía, semana a semana. Vamos a tener distintos temas y la próxima semana vamos a tener un tema muy interesante, que es ejercicio de rehabilitación pulmonar domiciliaria para pacientes COVID. Nos va a acompañar la doctora Reimer Reynoso. Entonces los invitamos. Muchas gracias, doctor. No, gracias a Será hasta la... ustedes, agradezco la oportunidad y gracias a todos los que nos han estado escuchando y a cuidarse. Doctor, una última pregunta. Sí, claro. ¿Dónde pueden Bueno, encontrarlo? yo laboro en Clínica Internacional, tanto en la sede de Lima como en la sede de San Borja, y encantado de poder atenderlos. Muchas gracias, doctor. A Hasta luego. ustedes. Hasta luego.